¿Trajiste tu pocillo? Pero claro, Olguita, qué rico el lugar. Oye, y mira todo lo que tiene, está buenísimo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ¿Con qué te estás? podemos sorprender el día de hoy? Uy, qué linda. Nos han hablado muy bien de ustedes y queremos conocer qué tienen pues para probarlo realmente. Asiduamente venimos acá porque tenemos varios clientes corporativos. Entonces nos comentaron que ustedes se llevan relativamente poco acá. ¿Hace cuánto está acá? Hace un año aproximadamente. Claro, es relativamente nuevo. Hace poquito y tuvimos nuestro primer aniversario. Uy, felicitaciones. Bueno, me imagino que eso quiere decir que se van a lucir. ¿Y CAFA existe alguna otra sede o abrieron acá? Hay otra sede que es un coffee house en la 93B con 16. Es más pequeña. Toca ahí. Estoy viendo que tienen una cantidad de productos, pero ¿qué nos recomendarías hoy? Que es así como el producto estrella de ustedes. Sí, tenemos dos bebidas que son las ganadoras de Coffee Master. Una se llama Entre Cielo y Tierra y otra se llama Dorada. Entonces no sé si gustan ¿Y qué probar. cielo y tierra? Entre el cielo y tierra viene de nuestros ancestros del dios Bochica. Entonces quisimos representar esa bebida. Dios Bochica con esa bebida. Ah, qué chévere. Pues mira, ¿Es Mediterráneo? el dorado. Ah, por eso yo decía. Con la leyenda del dorado. Ah, ok. Sí, las dos bebidas son de leyendas de Colombia. Ok, nosotros hacemos un podcast que se llama No Traguemos Entero y nos gusta tomar la bebida obviamente en nuestros pocillos. Entonces, las bebidas que tú nos dices, ¿vale la pena en este o son de colores y se pierde la experiencia parcialmente? Se perdería la experiencia, pero si lo quieren en esa también sería otra experiencia diferente. Hagámosle. Entonces, ¿tú cuál pides y yo cuál pido? Yo lo quiero en leche de coco. ¿Tienes bebida de coco? Almendras. Ah, listo. De coco para mí. Recuerden, tengo problemas con la lactosa. Y yo quiero con leche entera. Me encanta, no tengo problemas con la lactosa y para mí funciona muy bien. ¿Qué nos recomiendas? Tengo pastelito de pollo, tengo unas galletas de chile con arequipe. ¿No? Ay, lo único es que yo ahorita estoy sin comer dulce, algo Ok. chiquito, para más chiquito. Sería lo Para mí. un palito de queso, un pastel de pollo. Un palito de queso, pero tiene proteína. Sí, ¿qué tan chiquito es ahora? No, es el palito para llegadito. Olguita, no te imaginas la que me pasó el otro día. Me encontré con una amiga y me dijo, Ivette, tú que hablas de gestión eficaz del tiempo, necesito que me ayudes. Y es porque imagínate que me dice, las 24 horas ya no me alcanza. Yo me siento agobiada, el trabajo, la casa, quiero hacer un emprendimiento. Y yo dije, pues síguenos, no traguemos entero, vamos a hacer un capítulo pensando en ti. No, yo sí que trago entero en eso, Ivette, porque imagínate que a veces sí quisiera que el día tuviera 36 horas. Porque yo entiendo que el tema del tiempo hoy en día es un desafío. Y se ha vuelto como uno de los recursos que antes pensábamos que era infinito, ¿sí? Pero hoy en día estamos viendo que es supremamente importante. Y es lo que vamos a hablar hoy precisamente para mirar cuáles son los conceptos, cuáles son realmente los pilares fundamentales para hablar sobre la gestión del tiempo y que desde ahí pudiéramos tener unas 5 o 6 herramientas que les puedan brindar a ustedes posibilidades de generar una mayor posibilidad de que el tiempo sea altamente productivo, pilas, pero sin quemarse. Eso es Y mira que ahí iba a decir eso, es que tenemos que no tragar entero y por eso tenemos este podcast, porque a veces dicen es que el tiempo tampoco se puede manejar y eso tampoco es cierto. Uno sí puede gestionar el tiempo, lo que pasa es que a veces no tenemos el conocimiento de las herramientas, aunque yo no sé, Olguita, si a ti te pasaba que tú organizabas desde joven, o sea, a mí desde el colegio inclusive, yo organizaba mis tareas, me refiero desde el colegio, por eso la claridad, desde
el colegio, como que las tareas yo las organizaba y después cuando me certifiqué en este tema, yo decía definitivamente de una manera inconsciente lo hacía, pero si tú no tienes esas herramientas y nos estás escuchando y viendo en este momento, pues puedes desarrollarlas. Ajá. Y es un tema realmente que nunca termina de sacar el 100%. Todo es importante que tengamos la viabilidad de seguir creciendo. Ah, pues acá está la tarjeta de crecimiento. Nosotros tenemos la posibilidad de tener en crecimiento todas las viabilidades de aprovechar al 100% las 24 horas, incluyendo obviamente los tiempos de descanso que son supremamente importantes, porque eso también tiene que ver con la gestión del tiempo, cómo poder ser productivo pensando en eso. Sobre todo que no queremos caer en el síndrome de burnout que hablamos en nuestro capítulo anterior. Así que fíjate que hoy vas a poder articular los temas que hemos venido tratando para que tú también puedas estar mucho más saludable. Bueno, pero entonces cuando hablamos de gestión del tiempo, ¿qué es gestión del tiempo, Ivette? Bueno, gestionar el tiempo es aprovechar con una claridad en a dónde queremos llegar, un objetivo, organizar qué cosas, qué acciones nos llevan a ese objetivo para así en nuestra jornada diaria empezarnos a planificar. ¿Y tú qué quieres agregar ahí de pronto, Olguita? Yo creo que tiene que ver no solamente con la parte profesional, porque muchas veces pensamos que planear el tiempo tiene que ver solamente de índole profesional. Es tener un equilibrio vida personal, vida familiar, vida laboral. Entonces, cuando tú empiezas a priorizar, que ese es uno de los pilares fundamentales precisamente de cuando hablamos de gestión del tiempo, tiene que ver con cómo todo lo tenemos como que en una línea donde todo está regulado, donde tú tienes como la gestión, ¿sí? El control de qué es lo que está pasando con tus 24 horas en el día, porque es que eso de no tengo tiempo, a nadie he escuchado que le haya hecho el reclamo a mi Dios en el favor y los 5 minutos que me quitó ayer, ¿no? Todos tenemos las mismas 24 horas. Y ahora que tú decías eso, el tiempo tiene una característica que todos tenemos que tener en cuenta y es que no se recupera. Los 10 segundos que ya pasaron, pasaron. Como la canción, lo que pasó, pasó. A diferencia de otra cantidad de recursos. Uno piensa, una persona puede haber quedado en la quiebra y puede recuperar después sus finanzas personales. Pero el tiempo no. Pero el tiempo no. No se recupera. Y por eso aprenderlo, nosotros a aprovechar al máximo es fundamental. Pero ahorita estábamos hablando antes de comenzar también de cuál es nuestra actitud ante el manejo del tiempo. ¿Cuál es la tuya, Olguita? Yo creo que siempre es importante cuando nosotros tenemos la viabilidad de darnos cuenta de qué es lo que yo quiero hacer. Bien sea al día siguiente, yo particularmente tengo un ritual, y es que el día anterior, sea domingo, sea sábado, el día que sea, yo siempre estoy revisando qué es lo que tengo que hacer el día siguiente, si tengo algún compromiso presencial o un compromiso virtual, para mirar también el tema de los desplazamientos. Eso es fundamental, y ya con esa actitud de que yo ya sé qué es lo que va a suceder el día de mañana, pasado mañana, lo que sea, se volvió en mí un hábito. Entonces, la actitud de decir, listo, perfecto, yo ya estoy recargada para saber qué es lo que tengo que vivir los 2, 3, 4, 5 días siguientes, y desde ahí poder tener la buena energía, la buena vibra, para que todo lo que venga sea de la mejor forma. Yo creo que eso es importante. Olguita, y de hecho lo voy a resaltar como una muy buena idea y nueva idea para el que no lo esté haciendo, porque a veces tenemos una actitud de, es que yo no puedo manejar el tiempo, y esto que está contando Olguita, pues fíjate que ya te ayuda de una manera a visualizar. Aquí saqué mi celular, porque fíjense que lo que nosotros más miramos en el día es esto. Tengo la misma práctica, y es que la misma buena práctica que mencionaba Olguita, yo miro el día anterior qué tengo, así sea domingo, voy a confesarlo, digo, mañana tengo esto, para saber si me conecto temprano o lo que sea, pero adicionalmente por la mañana cuando me levanto, lo tomo y miro de una vez mi agenda, mi calendario, para así también decir cómo recordar. Es que yo siempre digo, tenemos tantos temas en la vida, tantas cosas que atender, que por eso a veces se nos escapa algo que puede ser bien importante. Entonces, esa
son buenas prácticas. Mirar el celular, pensar en lo que tienes desde el día anterior y el mismo día. Sí. Entonces, cuando hablamos particularmente entonces de gestión de tiempo, tenemos que hablar de 5 grandes pilares fundamentales. Primero es los objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo me propongo hacer, bien sea en el día, en la semana, en el mes? Que sea cualitativo y cuantitativo. Eso es fundamental. Olvida, además, porque fíjense que ¿quién a fin de año, el 31 de diciembre, no pasa que dice, el próximo año sí aprendo otro idioma, el próximo año bajaré de peso? Ahí está uno pensando que está haciendo un objetivo para organizarse. El próximo año voy a cambiar de carro. Y resulta que ahí cuando tú hablas de objetivo, que está diciendo que específico, cuantitativa y cualitativamente, es describe muy bien qué quieres en el tiempo, cómo lo quieres, cuántos kilos quieres bajar, en cuánto tiempo, qué vas a estudiar, qué idioma vas a estudiar, con quién lo vas a estudiar, qué presupuesto tienes, cómo vas a distribuir tu jornada diaria. ¿Es viable? ¿Es realista? ¿Es relevante? ¿Te sirve para ti? Si no cumple como esas características, de pronto hay que revisar el objetivo. Ajá. Entonces, ya cuando tenemos ese objetivo, es importante empezar a priorizar. Dentro de lo que nosotros tenemos, muchas veces queremos hacer todo en el momento cero del día. Y en el momento cero del día puede llegar a ser a las 7 de la mañana para los que se levantan a esa hora, pero tener en cuenta que sí es importantísimo que lo que para ustedes pueden llegar a demandar, es una recomendación que les doy, cada uno tiene ciclos circadianos distintos. Es importante que revisen, y hay muchísima información en la web respecto a los ciclos circadianos. Hay personas que nosotros hablábamos precisamente la vez pasada, hay personas que tienen mucha energía en la mañana, otras a mediodía y otras en la tarde, que son los más de la noche. Entonces, entendiendo esos ciclos circadianos, hay que empezar a entender dónde tengo yo más energía, y con base en la mayor energía, ahí es donde puedo hacer las actividades más complejas. Ahorita hay muchas demandas sobre el tema de, por ejemplo, lo que hace en el libro Robin Sharma de el club de las 5 de la mañana, que si entre más temprano te levantes, tu día va a ser mayor y va a ser más productivo y la energía, pero si te acostaste a las 12, pues solamente estás durmiendo 5 horas. Entonces, ojo con eso, porque muy seguramente ese tema de priorizar tiene que ver también con cómo está tu nivel de energía, tiene que ver con actitud, tiene que ver con muchos otros factores que son supremamente relevantes al momento de gestionar el tiempo. Y cuando hablamos de prioridades, a veces uno dice, pero es que ¿cómo priorizo? Para mí todo es importante, a veces llegan cosas que son urgentes y tengo que soltar lo que yo he planificado, toda mi organización del día, soltarla y salir corriendo como apagando incendios, que alguna vez tú mencionabas eso en otro podcast, en otro de nuestros capítulos. Y fíjate que ahí tú tienes que pensar que es importante, y es importante que tú diferencies entre lo que tú haces en un momento dado en tu día que te va a aportar al logro de tu objetivo. Eso es importante, eso es lo que tú programas. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar para un emprendimiento, para tener una oportunidad de ascenso en la empresa, para generar un ingreso adicional, lo que sea, tú tienes que decir qué hice hoy o qué voy a hacer mañana que me lleve a lograr ese objetivo. ¿Cuáles son las acciones concretas? Eso es importante. ¿Y qué es urgente? ¿Tú quieres contarles ahí qué es urgente? Lo que surge urgentemente está muy a la luz de cualquier situación. Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser profesional, de carácter laboral. Entonces, son cosas que de manera imprevista llegan a nuestra vida y que nosotros evidentemente pues, no lo teníamos presupuestado dentro de nuestra planeación. Entonces, sí es importante empezar a entender que cualquier cosa puede llegar a suceder, tanto agradable como desagradable. Entonces, desde ese entender, hay que empezar a mirar cuáles son esas cosas que yo debo ir apagando rápidamente, porque si no las atiendo, puede llegar a suceder algo mucho peor. Entonces, totalmente, algo crítico, exacto, algo grave. Eso es importantísimo. O sea, lo urgente es algo que definitivamente ya sí o sí lo tengo que remediar, pero pilas, porque es que si yo no planeo, que eso es un tercer pilar de todo lo que hablamos de gestión del tiempo, porque el primero tiene que ver con objetivos, el segundo tiene que ver con priorización, el tercero tiene que ver con planeación. Si yo no planeo, pues muy seguramente todo va a ser urgente. Entonces, aquí es importantísimo que dentro de lo que nosotros hablamos de gestión del tiempo es que nos dediquemos a planear el día, la semana, el mes, el año, de qué es lo que pudiéramos llegar a hacer, porque desde ahí nuestra mente te va a ir llevando, te va a ir conduciendo y vas a tener siempre
esa bitácora de vuelo. ¿Cuál es ese objetivo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y si todas las acciones del día a día o las acciones que estoy haciendo en la hora a hora, si estamos hablando de un día, están llevándome a ese objetivo, que es muy fácil salirse de ese objetivo. Entonces, en el tema de la urgencia puede pasar, pero hay que saberlo realmente salvaguardar. Y miren que ahí voy a hacer una recomendación, y es que importante, conoce, mira la matriz de prioridades, o reconocida como la matriz de Eisenhower. Tiene 4 cuadrantes en donde lo que está cruzando es precisamente lo que estamos hablando: lo que es urgente, lo que no es urgente, lo que es importante y lo que no es importante. ¿Cuál es la diferencia cuando es algo urgente e importante? Puede haber un resultado crítico. ¿Qué pasa cuando hay algo que es importante pero no es urgente? Tú lo puedes planear, programar, darle un tiempo, un momento específico. ¿Qué pasa cuando hay algo que es urgente pero que no necesariamente lo tienes que atender tú, porque no es importante, porque otra persona lo puede atender? Ahí lo delegas. ¿Y qué pasa cuando no es importante, no es urgente? Hay que revisar si estamos ahí perdiendo el tiempo. Entonces fíjate que algo, cuando hablamos de actitud, es que tú hagas un alto y empieces a revisar de manera muy consciente cómo estás organizando tu día, qué tanto estás mirando desde el día anterior, qué tanto estás mirando las prioridades, qué tanto estás organizando, planificando realmente, planear y programar con los tiempos específicos que requieres para llegar al objetivo. Eso seguro que te va a ayudar mucho. Y el cuarto pilar tendría que ver con el tema de delegar, saber delegar. Y para saber delegar tenemos que tener en cuenta 3 grandes, y eso es otro tema para otro podcast. Pero digamos que es un proceso, es que delegar es un proceso. Sí, eso no es como el tú, el que está respirando, ven. No. Es importante tener en cuenta, primero, que la persona sí tenga el conocimiento y tenga, segundo, la disponibilidad, y tercero, digo de disponibilidad y va también de la mano con el tercero, que tenga que ver como con la actitud. Personas que digan, oiga, qué chévere, que eso me ayuda a crecer, me ayuda a aprender, me ayuda a revisar qué delegar y qué no delegar. Entonces, en el tema de gestión del tiempo hablamos muchísimo de incluso delegar en el hogar. ¿Qué puede hacer en mi caso Mateo? ¿Qué pueda llegar a hacer? Obviamente guardar las proporciones, entendiendo sus edades, entendiendo sus habilidades. ¿Qué puede hacer Sara? ¿Qué puede hacer mi esposo? ¿Qué puede hacer la persona que me colabore en el hogar? En la parte también, independientemente de que no dependan de mí, porque hay personas que me dicen, pues que yo no tengo a quién delegar. Siempre tenemos a quién delegar. Entonces podemos empezar a mirar quién puede ser experto de un tema en mi trabajo, y que con base en esa experticia esta persona me pueda ayudar a enfocar cierto tema, o encontrar ciertos contactos que desde ahí pudieran gestionar mucho más fácil X o Y cosas. Y es que mira que cuando tú estabas diciendo ahorita, siempre se puede delegar anteriormente, aunque definitivamente es para un tema de un podcast, puede ser el próximo, porque las personas no conocen que definitivamente es un proceso que nos ayuda a gestionar nuestro tiempo. Como decía Olguita, es otro pilar, pero definitivamente tú puedes decir cómo voy a delegar, cuándo voy a delegar, para qué y por qué estoy delegando. Y como líderes, que puede ser en cualquier posición, el líder del siglo XXI es por sus acciones. Así que no importa en dónde estés, en qué posición, es que me recordaste eso inmediatamente, porque uno puede delegar, ya no es solo vertical, como se creía anteriormente, sino es transversal, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Es una habilidad que se tiene que desarrollar. Es una habilidad bien importante. Sí. Yo creo, Olguita, que esa la podemos tocar porque es a título personal, sí, a título organizacional, y por qué no, también si uno quiere tener hasta una nueva, entre comillas, experiencia en su vida, sí, de manejar mejor el tiempo, esa puede ser la próxima opción. Entonces sería como el cuarto pilar. El quinto tiene que ver con saber decir no. Saber decir no tiene que ver con establecer límites, ¿sí? Hasta dónde, saber decir no, incluso nosotros mismos. Es decir, si yo digo que no voy a trabajar hasta las 12 de la noche, sino que lo voy a hacer hasta las 10 de la noche, hasta las 8 de la noche, háganlo, porque esos son límites que se deben revisar. También con las personas de nuestro entorno. Y si yo me comprometo porque siempre quiero quedar bien, siempre quiero pensar que soy el superhombre, la supermujer, el superempleado, espere, si hago esto, no puedo hacer aquello, porque el tiempo que estoy destinando para aquello se me pudiera estar contrarrestando para poder hacer lo que tú me estás comentando. Entonces, el saber establecer límites es fundamental
para poder tener un buen manejo del tiempo. Y cuando uno dice decir no, aquí yo también digo, acuérdate, efectivamente, no es dañando las relaciones, no es pateando la lonchera, no. es fomentando una buena relación, pero siendo claro o clara de que en este momento no es el tiempo para. Y sabes que otra cosa que podríamos hablar en otro podcast son técnicas de persuasión, porque fíjate que eso tiene que ver con comunicación y con una muy buena habilidad que nos ayuda a comunicar más efectivamente, a gestionar el tiempo, también con temas de inteligencia emocional para fortalecer las relaciones. Oye, ese no lo habíamos contemplado, Sí, pero es que acá con ustedes nos van naciendo ideas. El siguiente pilar, que vendría siendo el sexto pilar, es monitorear el tiempo. Estar revisando por medio de aplicaciones, por medio de ahorita vamos a mirar con unas herramientas chéveres, cómo estamos utilizando el tiempo, porque a veces como que nos dejamos llevar por temas que estamos haciendo en el computador o mirar algo que estamos haciendo en la casa, de mirar televisión, y es marcar tiempo. Son las 9, ok, hasta las 9:30 tengo tiempo para tal cosa. O sea, ir marcando las pautas del tiempo, porque va pasando realmente y a veces no nos damos cuenta y volvemos a mirar, ¡ay, las 2 del día! Ni sin carajo, Dios mío, por Dios. A mí de manera práctica, y perdóname que te interrumpa, Olguita, de manera práctica me sirve muchísimo, aunque voy a adelantarme una de las herramientas que vamos a mencionar ahorita después, y es que definitivamente en el calendario yo pongo alarmas. Eso. Yo pongo alarmas que me avisen visual, o pues, si estoy en un espacio como este, o de pronto sonoras, en donde yo digo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para, y así voy haciendo la conciencia de ya debo empezar a cerrar este tema para poder cambiar. Entonces fíjate que hay cosas que son realmente sencillas en la práctica y que tú puedes empezar a usarlas. Voy a pedir aquí de una vez una cosa, en cualquiera de nuestros canales, anótanos qué es lo que estamos contándote, no conocías o estás empezando a utilizar y dices, oiga, sí, me está cambiando un poco el tema de quitar el agobio, quitar esa sensación de estrés de que no alcanzo o de que no le estoy atendiendo a las cosas que le debo prestar atención. Sí, y dejar de lado ese no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo, lo que pasa es que nuestra decisión el haber utilizado el tiempo para otra cosa que quizás en esos momentos no era la que pertinente o adecuada. Listo. Siguiente, el tema de evitar multitareas. Nosotras las mujeres sí tendemos a hacer mucho más y por nuestra condición anatómica del cerebro, ¿cierto? Somos total multitask, pero no quiere decir lo que hablamos con Carolina, que el tema de la atención sea al 100% en todo. Entonces, ojo con lo que les voy a contar. Sí es supremamente relevante el hecho de que pudiéramos hacer ciertas cosas que no dediquen el 100% de nuestra atención. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono y estoy haciendo algo en la cocina, o estoy hablando por teléfono y estoy manejando. Bueno, claro, manejando así, tal vez no. No por seguridad vial, ya saben pero que no. Ya digamos hoy en con día- manos libres, Exacto. estamos con manos libres y manejando. Exacto. Entonces, ese tipo de actividades se pueden llegar a hacer siempre y cuando realmente, y eso también me ha sucedido y le ha sucedido no solamente a mujeres, sino también a hombres, no depende del género, en que me pase de la calle, ay por Dios, ¿por qué? Porque estoy prestando atención a la conversación y no atención a la conducción. Entonces, evitar el multitask puede ayudar, porque también tenemos un fenómeno, y eso es más que todo marcado muy en las mujeres, en que sentimos que hacemos varias cosas, pero pocas las terminamos. En cambio, los hombres tienen más foco. Eso viene incluso desde niveles ancestrales, ¿no? De cómo los hombres pudieran llegar a enfocar su presa, y se dedican a solamente hacer algo que está totalmente dedicado a su atención. Y eso, ojo, que eso no está mal, y tampoco es que esté bien. Es una característica que tenemos entre hombres y mujeres que puede ser interesante entenderla. Que a veces se podría pensar como un factor diferenciador, y aquí quiero dar un ejemplo. Seguramente les ha pasado que si están con su papá, su hermano, su pareja, y de pronto, por ejemplo, yo lo digo por mi esposo, cuando mis hijos estaban pequeñitos, mi esposo estaba viendo el noticiero o un partido de fútbol y resulta que llegaba el chiquito o la chiquita en ese momento y le decían algo y él como que estaba súper enfocado en cambio yo podía estar viendo un programa y me decían mami tal cosa, y el programa y también escuchar. Entonces fíjense que no podemos tampoco descalificar una u otra, pero sí tener cuidado, porque cuando nos dedicamos a demasiadas cosas, obviamente, como decía ahorita Olguita y como lo dijimos en otro capítulo,
perdemos el foco. Y estar enfocados es importante cuando queremos lograr un resultado para que nuestro tiempo realmente sea lo mejor aprovechado. Pero Olguita, ya que vamos a cambiar ahorita de locación, ¿qué tal si les contamos que estamos en Cafa, un cafecito acá en Bogotá, súper rico, hablando de tendencias y experiencias, nos atendieron muy bien, ya pues seguramente ustedes van a ver también algo sobre eso, tienen, como dices tú siempre, diferentes leches, cuéntales, Olguita. Sí, muy chévere, estamos ubicados acá frente al, bueno, casi Torre Samsung. Esa es la Torre Samsung, o el Teleport, que se denomina realmente todo este sector financiero y empresarial. Nosotros acá hemos venido trabajando ya en varias compañías de acá del sector precisamente, pero no sabíamos que este sitio lleva un año, como nos contaba Ana Lucía, la persona que nos atendió amablemente. Entonces, este sitio nos llamó muchísimo la atención porque tiene temas, incluso hace poco se presentó con nosotros y lo vamos a tener como invitado, Juan Lozano. Juan es uno de, pero no es Juan Lozano el político. Juan Felipe Lozano, pongámosle el nombre completo por si acá. Propietario. Sí, y que tiene dentro de lo que nos alcanzó a contar muchos de los temas que a nosotros nos apasiona, y es cómo poder ser emprendedores, cómo poder ayudar a personas que pueden llegar a tener grandes sueños y los enfocan en su realidad. Entonces, este sitio marca mucha diferencia porque tiene un tema social muy fuerte, tiene unas instalaciones muy bonitas, está súper bien ubicado y presenta una cantidad de posibilidades, tanto de comer como de tomar con sus bebidas, acuérdense por el tema de que yo tengo la lactosa. Y también de espacios, porque fíjense que en donde estamos ubicados en este momento, de hecho van a tener ellos ahorita un evento organizacional y tienen como toda la disponibilidad de dar respuesta a la necesidad del cliente, desde la amabilidad cuando nos reciben, desde el panorama que cuando vengan, ustedes van a notar, se ven unas tortas espectaculares. Hoy comimos palito de queso, sí, muy rico, muy fresquito. Sí. Yo creo que con eso ya hemos hablado de Cafa. Sí, muy chévere. Entonces, recomendadísimo para los que quieran realmente tomarse un delicioso café por esta zona norte de Bogotá, en Usaquén. Listo, ahorita nos vemos. Listo, Ibel, cambiamos de locación. Ahora estamos precisamente en el mismo sector del Teleport, acá en la frente a la Hacienda Santa Bárbara, por el sector de Usaquén, en un lugar que para muchos de nosotros como colombianos es bastante reconocido, que se llama Tostado. Y cambiamos de locación precisamente para hablar ya de la segunda parte, donde ustedes van a tener herramientas para poder mejorar el tiempo. Pero adicionalmente, pues vamos a hablar un poquito de tostado. Y hablar un poquito de tostado, yo recomiendo hoy el café campesino, el tintico campesino acá, que es apanelado, delicioso. Y es que fíjense que también, qué bueno que apoyemos a nuestro producto nacional, a empresas que hemos visto crecer, porque tostado definitivamente yo creo que, no sé si a nivel de Colombia, pero yo creo que todos sabemos que Tostado cómo arrancó y cómo ha ido evolucionando, y también la experiencia de servicio que presta. Es un servicio también que es muy ágil, pero en donde por lo menos a mí siempre me ha ido muy bien y han sido muy cordiales. Cuando yo pido el cafecito que quiero o también el resto de alimentos que tienen, porque ya saben que tenemos comida salada, dulce, muy rica. Sí, y yo estoy tomándome un francés, que también se lo recomiendo, es dulcecito, es rico, no se puede tomar uno más en la semana, los que estamos como con temas de azúcar, pero entonces uno está delicioso. Y también súper fanática del croissant de cereal o el palito de queso integral. Buenísimo. Yo a veces soy un poquito más de dulce, el palito de chocolate y el palito de vainilla son ganadores. También son súper buenos. Sí. Pero bueno, si vamos a cuidarnos, no hay como el croissant integral, de los buenos que yo he probado en mi país. Acá, muy ricos. Listo, entonces siguiendo con el tema de las herramientas, les vamos a dar unas opciones que pueden ser ganadoras para cada uno de ustedes, y desde ahí poder generar muy buenos hábitos de la gestión del tiempo. Entonces, el primero, ahí les va. Si ustedes tienen muy seguramente manejo del celular, hay dos herramientas que les puedo recomendar que las bajen por el Google Play o por el iOS. Es Google Task y el To Do. El To Do es de Microsoft y el Google Task es de Google. Ustedes pueden sincronizar
esas herramientas a su celular con el correo electrónico donde generalmente pues están tomando nota de las actividades que pueden llegar a hacer. Ese les ayuda un montón para poder colocar todas las tareas que tengan, pueden colocar incluso el día que la tienen que hacer y la hora en la que ustedes consideren que les puede generar como una especie de alarma para que les acuerde que en esos momentos tienen que llamar, tienen que hacer lo que sea. Entonces es importante programar que todas las tareas que tengan no las programen todas el mismo día, porque si no el sentimiento de frustración que tienen con respecto a que tenía que hacer 37 cosas y no la logré, pues no. Es importante que lo que van a colocar sea muy alcanzable en los tiempos que son. Y yo voy a decir que me acabas de acordar en algún momento de mi vida en donde fui consultora en el sector de hidrocarburos y bueno, afortunadamente yo feliz, pero tenía 5 empresas en ese momento y mi lista de tareas por empresa eran fácil de 5 a 7 cosas. Entonces en el día llegó un momento en que yo dije, uy, eso fue hace ya más de 10 años. Sí, más de 10 años, y yo hubo un momento en que yo decía, no voy a poder dar rendimiento suficiente, y cuento la experiencia también con un poco de pena. De hecho, cuando doy clase también la cuento, porque digo, claro, es que es muy bueno cuando uno dice costo-beneficio. El costo era un poco mi salud, el tiempo familiar, y el beneficio era que, claro, mis ingresos eran bastante fuertes, y eso era pues muy reconfortante también poderse dar gusto a uno, darle gusto a la familia, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que el descanso no estaba tan bueno, la familia, mi hija en un momento dado me dijo, mami, te estoy viendo tanto en el computador, llegas de una oficina, llegas de un trabajo y ya otra vez apenas tomas onces con nosotros y otra vez te conectas. Mami, recuérdame tu nombre, ¿cómo es que te llamas? Casi. Y cuento esta historia porque yo siento que cuando uno también ha vivido circunstancias como esas, pensando, miren, a mí si me dicen, ¿qué es lo que tú más valoras en tu vida? Pues yo diría mi familia, y en ese momento el tema de las prioridades, yo pensando, estoy haciendo todo por mi familia, estoy trabajando tanto por mi familia y mi familia me estaba viendo menos. Y lo otro que yo diría es que, por ejemplo, para mí la salud como médica, yo digo, ese es otro aspecto fundamental y amo el trabajo. Entonces esas son como las 3 primeras como tal en prioridades generales, y yo dije, empecé a sentir cómo mi salud se empezó a afectar. Mira, me empezó a dar insomnio, yo soñaba con las reuniones que tenía que atender al otro día, de verdad que era bien complejo, me empezaron a dar palpitaciones y yo en ese momento estaba joven y yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Hasta que dije, voy a hacer un alto, hablé con mi esposo y le dije, sabes que yo creo que esto me está afectando y voy a cambiar mi dinámica de trabajo. No es bueno tanto el ingreso, y es la actitud de uno ante, ¿a qué le das valor? ¿A qué renuncias? ¿Qué pesa más en tu vida? Y en ese momento dije, no pesa más la plata, sí, es muy chévere, pero me pesa más, para mí es más importante la familia, la salud y el trabajo en un tercer lugar para mí, obviamente. El tiempo que tienes tú que no va a regresar, o sea, ni Paula ni Juan van a regresar a esa etapa de niñez. Total. Y si nosotros no nos disfrutamos los momentos en cada instante, pues complicado. Entonces el tema del Google, para no desviarnos, el Google Task y el Google To Do nos sirven un montón. ¿Qué herramienta utilizas tú actualmente para manejo del tiempo? Qué chévere, pero ahí quiero complementar algo. Si alguien de pronto dice, ay no, pero es que a mí no me gustan esas herramientas, yo soy de los tradicionales que aún tengo la nota, la libretica, pues haces tu lista de tareas anotadita. Y de hecho, a veces vale más la seguridad que la policía. Utiliza la herramienta tecnológica que tienes y no pierdas también si tienes una libretica para anotar tus 5 puntos claves para el día. Es importante siempre determinar que cuando hagan esa lista de tareas, que eso es clave, yo creo que de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, que tengan 2 aspectos súper presentes. Sí, presentes. Es, primero, el tiempo que van a destinar para hacer esa tarea, primero. Y segundo, de qué horas a qué horas la van a hacer. Porque cuando empezamos, como lo que les decía, que es un aspecto fundamental, el tema de la priorización, es indispensable que el tiempo que van a destinar sí sea el apropiado, porque se dice el informe de tal cosa que yo a conciencia sé que solo lo hago en 3 horas y coloco de 9 a 9 y media. Hombre, no nos saboteemos, sino que lo que vayamos a hacer realmente sea cumplido, ¿listo? Y que cuando lo terminemos con un marcado, si lo vamos a hacer físico,
con un marcador, con un resaltador, tachen o hagan un chulito, decir listo, porque ese tema de aprobación al cerebro le funciona un montón. Total, mira que yo agregaría uno tercero ahí ahorita con toda la pena contigo. Siento que también es importante que cuando tú haces ese to-do list, sí o sí estés muy consciente de ¿qué necesito para cumplir con esa tarea? Por ejemplo, si yo voy a hacer un informe, pero resulta que a mí me tiene que llegar un entregable de otra persona, entonces o yo aseguro que ese entregable me llega o no me llega, porque si no, pues mi tarea se va a ver retrasada. Y fíjense que ahí hay que diferenciar lo que es la procrastinación con el que es trabajo en equipo, cuando estamos hablando también de gestión del tiempo, porque si tu equipo no está sincronizado, no está realmente interiorizando cuánto te aporta para la tarea que tú estás haciendo, te puede retrasar los procesos y afectar tu resultado. Ajá, un montón. Segunda herramienta que también tiene que ver con índole tecnológico o también físico. Tiene que ver con manejar un calendario. Manejen citas, tanto presenciales, reuniones, si son presenciales, virtuales, y que también dentro del espacio del tiempo en el que se van a mover, consideren esos recorridos. Si mi cita es ahorita, son las 10 de la mañana y tengo que estar en el centro a las 11, entonces pensar que los desplazamientos en una ciudad tan caótica como Bogotá, pues les va a jugar en contra si no lo tienen presupuestado. Entonces manejar un calendario es fundamental, eso me parece vital. Y a mí, como nos gusta también hablar con evidencias, no sé si alcanzan a ver aquí mi celular, pero si ustedes ven, se ve el calendario con una cantidad de punticos, además de colores. A mí me encantan los colores, soy súper visual. Entonces yo en el calendario separo los bloques de tiempo dependiendo de las tareas que tengo, pero por ejemplo, si voy a estar en el consultorio, yo sé que es un verde ácido porque me encanta. Si son temas de una empresa en la cual el logo es con rojo, entonces es este. Si es un espacio de creatividad, es con naranja. Si es con una universidad porque tengo clase, entonces digo, es este que es de aprendizaje, de generar aprendizaje con los alumnos. A mí me funciona súper bien. Cuento con que a ustedes también, y así tengo todo mi mes. De hecho, alguien me decía un día, ¿y tú hasta cuándo tienes programación? Yo le decía, a mí me pueden pedir programación de aquí a todo el año, sí, porque yo igual te puedo mirar en febrero, en marzo, abril, en mayo. De hecho, y si ven, voy a mostrar un mes bien adelantadito. Inclusive acá, diciembre, ya tengo punticos en varios días, porque precisamente hay cosas que están programadas. Tiempo también para la familia, tiempo para las vacaciones, las uñas, tiempo para viajar, tiempo para estudiar, porque aquí hay una cosa que es importante, nunca podemos parar de aprender. Y fíjense que en este podcast, algo de lo que nosotras estamos buscando es también suministrarle a las personas que se pueden conectar con nosotros facilidad de aprendizaje, además desde nuestra experiencia, pero también desde nuestro conocimiento. Sí, y para que no te vean entero, frescos, que todo ese tipo de widgets o todo ese tipo de apps, ustedes las pueden bajar en su celular y las pueden configurar para que les queden las primeras pantallas del celular y así pueden estar con acceso directo a cada una de ellas. No es difícil, realmente hay tutoriales en YouTube donde ustedes pueden llegar a saber cómo configurar el calendario de mi celular. Entonces, siempre es importante que no traigan entero, que piensen que algunas personas pueden creer que sea difícil, para absolutamente nada. Y si realmente ven que el tema de la tecnología no es tan asiduo hacia mí, entonces manéjenlo en agenda, que es importante siempre que carguen su agenda. Lo que pasa es que yo tengo una experiencia frente a eso, que es que tenía el calendario también en agenda y el listado también en mi agenda, y un buen día se me perdió la agenda y sentí como si la mitad de mi cerebro se hubiera perdido, porque era tanta la confianza que le tenía a esa agenda, que cuando ya me decían que si ya hiciste tal cosa, que tienes para mañana, y no tenía mi agenda, entonces por eso es que viví volcada a meterme ya en el tema tecnológico. Ya eso pasó hace como 8 años. Yo voy a decir que a mí me pasó lo contrario que Olguita. Era tan tecnológica que solo tenía en el celular, y resulta que se me acabó la pila del celular en un momento crítico un día. Y yo, ¿por qué dejé mi libretica? Yo cargo cuadernitos o libreticas que me quepan entre la cartera, seguro, o entre el maletín que tenga. Yo digo, más vale total. Seguro, la seguridad que la policía, como dicen. Entonces, recomendamos, tú decides qué quieres,
pero fíjense que aquí las dos hemos tenido experiencias que les compartimos y pues de pronto a veces es bueno tener las dos, ¿sabes? Sí. Algo adicional en calendario, antes de que sigamos con la tercera herramienta, es que ojalá utilices, como decía Olguita, los bloques de tiempo, pero también que dejes un bloque de tiempo que yo les llamo el colchoncito. Los que han estado conmigo saben que digo el colchoncito, y no es el colchoncito para dormir, sino es el colchoncito, es aquel espacio de tiempo en el cual tú vas a utilizar que si tienes alguna cosa no planeada, no prevista, que es urgente, que tienes que atender, que te dicen, mire, tenemos una visita urgentísima a un cliente, tenemos que un comité de alta gerencia que por alguna razón se tuvo que mover en una hora, o la persona que iba a ir no va a poder ir y necesitamos que tú nos acompañes. Cualquier cosa que tengas que atender, con ese colchoncito tú vas a tener como la tranquilidad de poder mover un poco tus cosas sin agobiarte tanto, y simplemente vuelves a planificar un poquito los espacios en ese día. Entonces fíjate que te ayuda muchísimo, bloques de tiempo, como de tiempo privado, de colchoncito, para uno también hacer un alto en el día y pensar cómo voy. Eso también nos ayuda con enfoque. Sí. Otra de las herramientas que me gustan muchísimo es Trello. Una de las compañeras de nuestra empresa de Integral empezó a darnos clases de Trello, porque realmente yo sabía cómo utilizarla de tiempo atrás, pero como que no la vi prioritaria para cómo nosotros lo pudiéramos utilizar dentro de la empresa. Y ella nos empezó a ayudar con cómo podemos utilizar tipo Kanban. Trello es una herramienta que podemos bajar en el celular, es compatible con celular y es compatible con el computador. Y también podemos tenerlo... La trazabilidad. Sí, de todo. Es una nota. Porque Jenny, que es la persona que les estoy contando, nuestra directora de proyectos, nos ayudó a poder confirmar cada uno de los temas. Entonces tenemos las tareas que tenemos que hacer con el responsable que corresponde en los tiempos de inicio y de vencimiento. Entonces todos sabemos en qué está cada uno de nosotros. ¿Qué se está desarrollando que quizás en estos momentos no tengamos un resultado firme y fiel? Y qué cosas ya definitivamente sacamos del panorama porque ya terminamos. Entonces es un tablero que, de acuerdo al tema del agilismo, funciona muy bien y que nos puede ayudar precisamente a temas de delegación, que era uno de los principios que les decíamos, temas de priorización, porque podemos poner colores, temas de planeación, que es fundamental también para poder mirar absolutamente todo el panorama. Entonces, para los que estamos liderando equipos, ese es muy chévere y también sirve para colocar nuestras tareas. Podemos hacer un Trello para nosotros mismos y mirar desde ahí el desarrollo. Y es que nos da la visual completa, pero también la posibilidad de seguimiento, que es tan importante. Hay otro que me encanta y seguramente algunos conocen, y también pasa como el que dice Olguita, como Trello, que uno definitivamente también puede tener en el celular, y es Pomodoro. Seguramente muchos los conocen, como el del tomatico, en donde uno dice 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. Ese te ayuda muchísimo también a organizarte. Yo personalmente voy a confesar que ese no lo uso, pero lo conozco, y cuando me preguntan yo digo, sí, es interesante, chévere, porque yo utilizo un poco mis periodos de trabajo más largos. Recuerden que soy médico y que sé también temas de neurociencia con la maestría. Yo digo, 90 minutos tú puedes dedicar también a bloques de tiempo de enfoque. Entonces yo digo, a mí me funciona muy bien, pero fíjate que ahí también depende de ti. A mí me funciona bien. Hay personas que me dicen, uy, yo con 30 minutos ya es suficiente. Cada cual tiene que conocer no solamente su ritmo circadiano, sino su ritmo de aprendizaje, de concentración, de atención, y ahí va decidiendo. Pero lo que hay es herramientas. Así que puedes googlear, que es tan chévere, y buscar herramientas para gestionar nuestro tiempo. Entonces, este tema del Pomodoro es muy chévere porque consiste, ustedes la pueden, como les dice Ivette, buscarla. Y son 25 por 5, 25 minutos de atención plena frente a una actividad. Descansan 5, pero ese descansan 5 no es que se pongan a hacer otra cosa en el mismo computador, si le están haciendo una labor administrativa o algo de carácter de foco en el computador. Pero sí deberían de levantarse e ir a tomarse un café. La pausa activa. Exacto. Que hablamos el otro día. La pausa activa, lo que sea, pero que sean 5 minutos de total dispersión para volverse a enfocar. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que se conectan totalmente a la energía, es una recarga nuevamente. Entonces sería la cuarta herramienta, la ley del Pomodoro. Una quinta herramienta. A mí me gusta muchísimo y esa sí la utilizo. Pareto u 80-20. Sí. Creo que la mayoría de las personas la pueden conocer, y cuando hablamos del 80-20 es que nosotros tenemos que evaluar cómo estamos usando nuestro tiempo.
Pareto, para los que no lo conocen, o la regla 80-20 o la ley 80-20, consiste en que cuando tú miras qué estás haciendo, uno dice, a veces yo gasto el 80% de mi tiempo y ese 80% solo apunta al 20% del resultado. Y al contrario, cuando tú tienes claras las prioridades, el objetivo, cómo te organizas, con el 20% del tiempo que utilizas de un día, puedes llegar a completar el 80% del objetivo. Entonces fíjate que es súper importante. Yo creo que voy a hablar con nuestro editor para compartirles una imagen que me gusta mucho porque te lo deja mucho más visual y claro en este momento. Sí, súper. Entonces, y ahí hemos terminado con lo que queremos realmente mostrarles de lo que es el tema de gestión del tiempo, de lo que hoy en día se está denominando que es una competencia altamente importante. Segundo, lo que acabamos de hablar de... Ay, se me cayó el cosito. Bueno, pero ahí lo escucho. Lo que es muy importante frente a esos principios básicos para poder desde ahí podernos desplazar de manera muy eficiente. Y lo último que hablamos fueron herramientas. Entonces, esperamos que este capítulo les haya funcionado muy bien para saber dónde toman un delicioso café por esta zona y para adicionar todo eso que es tan fundamental para que en el día a día tengan una excelente gestión. Creo que con eso ya estamos terminando. Recuerda que tú decides también cómo quieres manejar tu tiempo. Segundo, no traguemos entero. Sí es posible gestionar nuestro tiempo. No es difícil gestionarlo. Si sabemos tener las prioridades y utilizar las herramientas y los recursos que hemos conversado hoy, seguramente te vas a sentir más satisfecho, satisfecha, saludable y sobre todo también productivo, sin hablar de la productividad tóxica que la vez pasada mencionaba mi amiga Olguita, en donde tú no te sientas el agobio por cumplir, sino definitivamente sepas qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer y definitivamente qué vas a lograr. Listo. Acuérdense que estamos en los diferentes canales, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram. Vamos a crear una comunidad por ahí por WhatsApp que nos comentaron que podemos hacer algo bien chévere por WhatsApp. Entonces, muy seguramente van a encontrar ahí información valiosa de la que ustedes pueden llegar a compartir y que pueden tener una posibilidad de nutrirse constantemente y decirnos, oigan, estaba muy chévere el tema, pero necesitamos más enfoque frente a esto y lo otro, y también tener posibilidades de un invitado que quizás profundice el tema para que no traguemos entero. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos tarjetas, ¿sí ven? Estamos estrenando tarjetas para las personas que quieran seguirnos, nos encuentren en el offline, obviamente, poderles entregar, porque ahorita van a tener ustedes el código para poder escanear y ver cuáles son nuestros principales canales. Somos Olguita e Ivette y nuestra tarjeta van a ver que tiene información de las dos, pero además lo mejor, parezco de Televentas, tiene el código QR que te lleva a los canales que tenemos principales en YouTube y en Spotify. Muy bien, así que ya no hay excusa. Síguenos, disfruta la información Y compártela. y compártela. Chao, chao. Chao.